Vamos a escuchar ahora al maestro Álvarez y Casa. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Ahora sí me tocó estar de este lado. Y escuchando a todos mis colegas con los cuales he venido trabajando durante muchos años sobre el tema, y sobre todo ahora que escuché a Juan, mi buen amigo Juan Mesauri, se darán cuenta ustedes que hay muchísimas cosas que estamos haciendo que se confluyen, esfuerzos de la sociedad civil, esfuerzos de la iniciativa privada, reflexiones y acciones que permiten conjuntar, y que ha sido parte del esfuerzo del seminario de combinar y analizar de una perspectiva doble, desde la economía ecológica, desde la economía de la biodiversidad y desde el uso y manejo de recursos naturales, una alternativa que puede ser un conjunto de alternativas en esta caja de herramientas a que se referencia Juan, que pueden ser sumamente útiles para el tema que nos ocupa ahora en este seminario. Yo voy a hablar de un nuevo proyecto, el cual será firmado el 3 de octubre en las oficinas del Banco Mundial en México, un proyecto que ha llevado 4 años de gestión, porque toda la colaboración internacional, y sobre todo cuando hay una donación de por medio, lleva su tiempo. Y todo lo que uno tenga que ver con la gestión, con el GEF, o con la intervención de algún organismo multilateral, hay que tomárselo con calma y planear a largo plazo, pero un día se logra, termina y un proyecto se puede ejecutar. Entonces voy a tratar de hacer esta presentación, y lo pensé mucho en 2 combinaciones. Primero, hacer un breve recuento de algunas evidencias de éxito que ha tenido el Corredor Biológico Mesoamericano en México, justamente desde una perspectiva de un análisis económico y de la biodiversidad, que es el tema central de del seminario, tratando de mostrar algunas evidencias concretas en el territorio, y luego tratar de convencerlos por qué la salida hacia mercados alternativos, hacia la búsqueda de revalorar los servicios ambientales y las actividades productivas en zonas rurales marginadas puede ser una alternativa, que eso obedece en parte a la pregunta que lanzó Juan Carlos Belasteguibote ayer, y el propio doctor Charles Perrins en la mañana, a la pregunta central de su conferencia, y espero que este caso concreto levante el ánimo y que muestre que hay cosas que se pueden hacer, que implican mucho esfuerzo profesional, institucional, y muchas personas involucradas que, como ustedes, están apasionados por su trabajo, y de eso se trata. En 2011 se crea en la CONABIO la Coordinación General de Corredores y Recursos Biológicos, un nombre bastante impronunciable, pero lo importante es saber que su antecedente principal fue el proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano, que operó durante 7 años dentro de la CONABIO. A ustedes no dirán nada de eso, pero solo para que entiendan que la CONABIO, como Comisión Intersecretarial para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, tenía que desarrollar un área que pudiera investigar el conocimiento del uso, que no es lo mismo el conocimiento en sí mismo, cómo nuestras comunidades indígenas usan sus recursos naturales y se convierten en eso en un valor agregado y de oportunidades para el desarrollo. Y eso llevó a la creación de una coordinación que se encargue del uso de la biodiversidad en la CONABIO, pero lo más importante es que se logró convertir en una parte de una institución un proyecto que había demostrado ser un proyecto interesante por muchas condiciones, muchos atributos que no tienen normalmente los proyectos. Y su principal atributo es que genera una política de transversalidad de políticas públicas, o de armonización de políticas públicas en el territorio. Es decir, cómo hacer confluir en un espacio específico diferentes instrumentos de política ambiental, de política social, de política agrícola, de política agraria, de política de restauración, para tratar de confluir y buscar una oportunidad para el desarrollo local. Estos son los corredores en los que estamos trabajando. Debo decir que originalmente, en una superficie cerca de 5 millones de hectáreas, estábamos trabajando solamente en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Chiapas,
y a partir de hace 2 años empezamos a trabajar en el estado de Tabasco y ahora ya también trabajamos en el estado de Oaxaca. Y creo que ahí nos vamos a quedar por un rato, al menos como corredor biológico mesoamericano. Y como mencionaba Juan al final de su presentación, hay una discusión en estos momentos, que no es el tema de esta plática, de construir una política nacional de atención a la biodiversidad que pueda, a partir de la experiencia de este esfuerzo conjunto de muchas instituciones públicas y el apoyo de muchas instituciones privadas, se pueda generar una política de atención a la conservación y el uso de la biodiversidad en nuestro país. Pero como dije, no es el tema de esta charla. El corredor ha realizado actividades de fortalecimiento de la gobernanza local a través de mecanismos de monitoreo, cofinanciamiento a comunidades rurales indígenas. Ahí son algunos ejemplos. El día de ayer el doctor Arucán mostró algunas de estas evidencias. Pero lo importante es trabajar con proyectos y con actividades que puedan generar un valor agregado al desarrollo comunitario. Es decir, por ejemplo, en la foto que está arriba, pues es un mapa que habla de la importancia de la diversidad de mieles que existen en la zona y la oportunidad que representa para más de 17,000 diferentes grupos de productores de miel que exportan su miel a Europa principalmente, y que ha sido la fuente más importante de la economía local en muchas comunidades de la región. Nosotros escogimos la miel como un producto especial porque es uno de los productos más vinculados con la conservación de la biodiversidad. De hecho, le llamamos apicultura para la conservación porque la miel que utilizan los aperos de estas comunidades indígenas es miel de acahuales, miel de selva, miel de manglares, y ellos son los principales guardianes de proteger los espacios de pecareo de las abejas. Un esfuerzo que hemos hecho desde la CONABIO con el programa de recursos biológicos colectivos y con el propio Corredor Biológico, y que ha sido un programa creo que bastante exitoso. Parte de los problemas que tiene la miel en nuestro país es que somos de los mejores productores del mundo, somos el tercero y cuarto a nivel mundial en términos de exportación, pero somos de los últimos lugares en consumo. El consumo per cápita de miel en nuestro país se calcula que no pasa de 2 cucharadas por año por habitante, ¿no? Y si lo ven ustedes en otra lógica, imagínense que si en México aumentara brutalmente el consumo de miel y disminuyera el consumo de azúcar, de caña de azúcar, se imaginan los impactos que tendría como mecanismo de adaptación al cambio climático. Solo voy a poner un ejemplo del impacto que podría tener una política nacional de consumo de miel, y sin decir la miel orgánica como una alternativa. Esta foto del medio, este poder jaguar que está con un collar, digamos, que tiene que ver con el consumo, no se lo van a comer. Está poniendo ahorita un collar para poder hacer monitoreo. Tiene 2 señales. Es muy importante monitoreo para nosotros porque monitoreo establece mecanismos claros de medir lo que estamos haciendo, el impacto de nuestras acciones, es decir, si lo que estamos haciendo está teniendo un impacto en la biodiversidad, pero también en la economía de las gentes. Si pensamos que podemos tener un mecanismo de monitoreo del jaguar o cualquier otra especie o mamífero o de mastofauna, y que podamos crear un mecanismo de observación, de avisamiento de mamíferos a través de estaciones ecoturísticas que estén en sitios más o menos determinados, se puede convertir en una alternativa económica para muchísimas personas que podrían interesarse en visitar, y con los sitios donde son los corredores conectores de paso de vida silvestre, se puede convertir en un atractivo turístico para fomentar el ecoturismo en la región. No voy a editar más el ejemplo de diferentes productos que están en la zona. Nuestra gran virtud, y si me permiten hablar a mí a nombre de eso, es que trabajamos mucho en forma transversal. La gran habilidad, la gran atributo que ha hecho el Corredor Biológico Mesoamericano es que a partir de una gestión territorial ha permitido poder dialogar a través de esta promoción de la transversalidad de las políticas públicas, la concurrencia de recursos del sector ambiental, como la CONAL, la CONAFOR, la propia Secretaría, pero también de otros organismos como la Secretaría de Cultura, Ganadería, bueno, voy a decirlo más corto, la SAGARPA, porque nunca acabaría de decir el nombre completo de la Secretaría, y como por ejemplo la CDI. ¿Qué quiero decir con eso? De que este mecanismo permite de esta visión transversal y permite confluir recursos a espacios territoriales predeterminados. Y ese para mí ha sido la principal contribución. A tal grado, me atrevo a decirlo, de que tenemos que repensar la forma de planear el desarrollo regional de nuestro país, y que debe haber mecanismos de confluencia territorial, diferentes políticas públicas
que sean congruentes, para no decir que son contraproducentes en muchos casos, y que podría facilitar mucho procesos de gobernanza y de gobernabilidad en las regiones. Una de las cosas que estamos impulsando en el proyecto como ejemplo es un mecanismo de reconversión productiva agroforestal y silvopastoril de poteros degradados y barbechos. ¿Qué hicimos? En 2008, después de un acuerdo general que hicimos con la Zagarpa, la escena es muy divertida, 25.000 campesinos, casi todos con sombrero todavía, afortunadamente, en Villa de Corzo, Chiapas, un evento estrictamente agrícola, y fue un convenio firmado entre la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Medio Ambiente para promover una política de sustentabilidad ambiental en el corredor biológico mesoamericano, en los corredores biológicos, y eso se convirtió en muchas oportunidades. Por ejemplo, se logró establecer mecanismos de prelación en las reglas de operación de Zagarpa a favorecer proyectos que estuvieran en los corredores biológicos con criterios ambientales. La red de operación de CONAFOR también crearon muchas especiales para promover proyectos que tuvieran esta característica vinculada con corredores biológicos, y por supuesto se convirtió en un ejemplo perfecto de coordinación interinstitucional en el programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable, y por supuesto en el PEC, en el programa especial de cambio climático. Yo con mucho sarcasmo digo que a la Zagarpa le salió baratísimo este programa, porque sus compromisos dentro del programa de cambio climático hablábamos más o menos de disminuir 50.000 hectáreas el mal uso de tierras, evitar el uso del fuego como práctica agropecuaria, y solo con una aportación de 26 millones anuales durante 4 años cubrió la meta que estaba establecida en el PEC. En esta manera digo que lo que se podría hacer si hubiera mayor voluntad política, ¿no? Y por supuesto, el corredor se ha vuelto en un instrumento fundamental para construir las metodologías de monitoreo, evaluación y validación de las acciones tempranas red, con un mecanismo virtuoso, original, poco actualizado todavía, pero que se puede convertir en un instrumento valiosísimo para, sobre todo, los mecanismos de red y red plus. Esta es una imagen que me gusta mucho mostrar, porque esto es la ceiba lacandona. La ceiba lacandona hace 20 años, que va más arriba, era más o menos 2 millones de hectáreas. Lo que está ahorita el macizo que ustedes ven más o menos conservado es la ceiba lacantún, que va aquí así más o menos, y la ceiba de Montes Azules. Esto es lo que se puede llamar la joya, la corona de las áreas naturales protegidas de nuestro país. Es la zona más importante en términos de biodiversidad, por metro cuadrado, por hectárea, como quieran verlo. Es la zona fundamental de recaba de los acuíferos y es la fuente de alimentación, producción de una enorme biodiversidad en nuestro país, pero además es la creación del agua que va hacia el río Sumacinta y el río Grijalba. Y lo que ven ustedes aquí es la frontera de la reserva, es el río Lacantún, y todo esto ha sido desforestado los últimos 20 años. El corredor trabaja en estas zonas, ¿no? Pero solo para que vean el tamaño del problema, de cómo en menos de 20 años, en términos generales, se ha destruido el 50% de la biodiversidad y la riqueza natural en la zona. A partir de este brevísimo diagnóstico, la propuesta es, a partir de una recuperación de poteros degradados y buscar evitar el sobrepostoreo y las quemas recurrentes, crear un mecanismo de sistemas agroforestales, silvopastoriles y plantaciones diversificadas en la zona del proyecto, en particular la ceiba lacandona. ¿Cuál es la propuesta? En 2 estrategias, y me estoy refiriendo a un caso de lo que hace el corredor. Quise presentar un panorama general y ahora estoy solamente dedicándome a hablar del tema en la ceiba lacandona para no confundirlos. La estrategia tiene 2 criterios fundamentales. Uno, conservar la cobertura vegetal a través del PCA, que es el pago por servicios ambientales. Muchos cuestionamos si la palabra es pago o compensación o parte de la compensación, porque solo se paga una parte de los servicios ambientales que se ofrecen. Las unidades de manejo de vida silvestre y el ecoturismo, con todas sus variantes, el consumo, la observación, el aprovechamiento de las cosas vinculadas con el ecoturismo, muchas zonas para visitar sitios para la recreación. Y por otro lado, en los planes integrales para la conservación, la reconversión productiva, a través de 4 esquemas muy generales: milpa sustentable, manejo silvopastoril, mejoramiento de acahuales. Los acahuales son, a los que no sepan, cuando hay un estudio de una selva, la versión que va surgiendo y que se va restaurando y que no se degrada, se llama acahual. Eso eventualmente se convertirá en una selva después de 25 o 30 años.
Y finalmente, la agroecología para la producción familiar. Estas 4 líneas de trabajo se basaron en estos 4 criterios: en la sedentarización de la milpa, en la ganadería sustentable, en el establecimiento de plantaciones diversificadas de especies forestales y frutales, y en la producción en huertos familiares y traspatio. El punto número 2, que es la ganadería sustentable, fue nuestro principal dolor de cabeza, y era un debate entre los más biólogos del grupo y los más desarrollistas del grupo, que decíamos: ¿cómo es posible que promovamos la ganadería si lo queremos acabar con ella? Es sumamente complejo entender la ganadería en el sureste de México, en particular en las zonas marginadas, porque es una especie de banco vivo. O sea, para las comunidades tener una vaca representa muchísimas cosas, y sabíamos que era imposible sencillamente tratar de promover y eliminar la ganadería. Lo que propusimos es modificar el esquema de manejo del ganado y confinar el ganado a un manejo más intensivo con estos sistemas silvopastoriles, pero asegurándonos de que el éxito de un buen manejo ganadero no implicaba la extensión de más espacios para el ganado, sino se convirtiera en espacios múltiples de uso que permitieran un buen manejo del potrero y no solo su intensificación. Ese arreglo intermedio nos resultó ser exitoso, y así nos estamos moviendo. Esta es la zona con más detalle, es a lo que me refería hace rato de toda la selva lacandona, era todo este espacio, los 2 millones de hectáreas. Esta es Montes Azules junto con Lacantún, y este es el espacio del corredor biológico en esta zona. Hay otros sitios donde está el corredor biológico, pero aquí me estoy refiriendo todo el tiempo a esta zona. Estamos en Chiapas, por supuesto. Esta es una foto similar a la foto que les mostré hace ratito. Es el estado de la desforestación. Lo que está más claro, obviamente, es lo desforestado, y la presión que hay sobre las zonas, las reservas de la biosfera, pues como ven, es enorme. Entonces, la intervención del corredor como un mecanismo buffer de amortiguamiento de la presión sobre las áreas protegidas, pues se convierte en un aliciente para buscar una mejor coordinación entre la CONAM y nosotros. Estas son las zonas que se han reconocido para el pago por servicios ambientales a través de los esquemas que ha establecido la CONAFOR. Y estos son la lista de los ejidos con los que hemos trabajado con mayor intensidad, que están todos ubicados en la zona más cercana a la ribera del río Lacantún. Y finalmente, cada punto verde es una acción que hemos tenido vinculada a los polígonos donde están los servicios ambientales. Es una acción, un proyecto, un programa, una actividad, un grupo de trabajo. Este es hace un año. A lo mejor poner una flechita verde no es nada, pero trabajar ahí en condiciones muy complicadas es sumamente complejo, pero verá más adelante que esas bolitas verdes han tenido algún efecto favorable en combinación. Lo que aprendimos después de 10 años de gestión del corredor biológico es que no bastaba ser solo política territorial, sino tenemos que asegurarnos que la medición, lo que estamos haciendo, se vea como un indicador para saber cuándo había que hacer correcciones al modelo y cuándo había que intensificar alguna acción, ¿no? Entonces me parece muy importante contar con un sistema eficiente de evaluación para medir el impacto de nuestra gestión, pero sobre todo poder expresar territorialmente esta vinculación entre mejora de la vida rural y, por supuesto, conservación de la riqueza biológica. Este es un zoom de la zona de Marqués de Comillas. Toda esta zona se llama Marqués de Comillas, que abarca varios municipios. Aquí está otra vez la reserva, que es la zona perturbada. Primer ejemplo, pues como les decía, la tasa anual de cambio era un promedio 2.1 en todo el periodo. Observamos una pérdida neta de 80.000 hectáreas en este periodo, ¿no? Obviamente la velocidad entre 90 y 2010 es brutal en términos de deforestación. Y aquí me detengo para decir, algo está mal, algo no hemos hecho bien en 20 y tantos años. Y bueno, con esa riqueza de selvas, con esa riqueza de fauna, con esa riqueza en los ríos, especies, todo lo que hay ahí, uno supondría que la gente en la región vive mucho mejor. Es decir, bueno, perdimos nuestra riqueza natural, pues la gente tiene unas trocas increíbles y todos van a la universidad y están estudiando en mejores escuelas de Estados Unidos. Algunos vienen al ITAM igual a estudiar. Y resulta que no. Los niveles de pobreza en la región son iguales y en algunos municipios peores que hace 20 años. Es decir, obviamente el modelo está fracasando. Porque no solo tenemos menos riqueza, sino tenemos más población. Entonces, repetir el modelo de colonización y uso indiscriminado de tierras, lo que está provocando es perpetuando la pobreza en vez de buscando alternativas económicas a la gente. A partir de ese diagnóstico hicimos cambiar totalmente el modelo y es como estamos promoviendo. Esta lámina creo que no es muy buena, pero estos eran los niveles de deforestación que había
llegamos, como les dije, hasta 5.16 como promedio en esos años, que es una tasa tan grande como lo que pasó en Indonesia, lo que pasó en el Congo, la República Federal del Congo, que perdieron sus selvas en muy pocos años por cambios de suelo para meter palma africana. Solo el Congo, la República del Congo y México ha tenido tasas de deforestación que llegan al 5% anual. Y fíjense lo que pasó a partir de que el proyecto empezó a intervenir. La tasa bajó en este periodo a 1.9. O sea, pasamos de 5.6 a 1.9. O sea, reducimos la tasa de deforestación por un modelo de intervención que con muchos trabajos, pero creo que ha sido exitoso. Uno de los éxitos tiene que ver que identificar aquellos sitios, aquellos polígonos que vale la pena promover el pago por licencias ambientales. El 100% de los polígonos con los que trabajamos han entrado al programa de PCA y licencias ambientales. Tiene sus debilidades, un programa temporal, es finalmente un subsidio, dura 5 años, y tenemos que crear un mecanismo doble de pago, lo que llaman los fondos concurrentes de CONAFOR. Una parte se paga con el fondo y otra parte se hizo un esquema especial para pagar el doble por hectárea en conservación. Eso es muy complejo porque ejidos o comunidades o predios que tenían un pago de 450 pesos por hectárea en el primer periodo, entraron nuevos ejidos y se duplicó la cifra. Entonces los que estaban atrás pues querían recibir ese fondo, cosas que Juan y yo hemos vivido en el Fondo Monarca casi cada año, cómo diferencias y apoyas más unos a otros, porque creas nuevos esquemas, nuevos fondos que apoyan, pero también sabes que quieres crear un estímulo para que la gente siga participando en el programa. El hecho está en que fue exitoso este mecanismo, y para mí, yo hubiera centrado toda mi plática en esta sola lámina, no he puesto ninguna más. Si leen ahí, acta de acuerdos comunitarios por la conservación. No es una buena imagen, pero dice: prometemos conservar la selva, establecer zonas de protección, respetar la gestión existente, rechazar proyectos que no sean contradictorios, respetar las selvas de caguales, excluir a los beneficiados que desforesten, bla, bla. Y firman todos los hombres y luego en otra hoja todas las mujeres que participan en el programa. Este mecanismo del compromiso comunitario, con una regla formal de compromiso con el programa, ha sido la clave. Es decir, hay un subsidio, porque hay un servicio ambiental que están proveyendo, pero de ese servicio generamos una ventaja a todos. Y esto, se combina con unos planes integrales de intervención. Esta carta va asociada a un programa de monitoreo de cada uno de los predios. Este es el plan original, este es el plan que queremos, ese plan original, la zona conservada, y queremos recuperar esta zona. Entonces la gente pone en sus planes comunitarios que esta zona le queremos convertir en términos de conservación. Esta zona se excluye de aprovechamiento y se crea una zona de restauración ecológica firmada y medida con un GPS, con fotografías, con medición, con grupo de trabajo que se comprometen a recibir los apoyos del programa, siempre y cuando se garantice que hay zonas que se van a dedicar al no cambio de suelo, a su restauración. Esta imagen me gusta mucho ponerla porque ya empieza a aterrizar lo que les estoy diciendo. Este es un ejemplo del 90 al 2000, obviamente es clara la deforestación. Entre 2000 y 2010, en 2008 y 2010, ya empieza a aparecerse el juego de los, ¿cómo se llama ese? De encuentro usted la diferencia, ¿no? Ya empieza a aparecerse a ese, no digo que sea igual, pero ya empieza a aparecerse, ¿no? Y es el caso de un ejido. Esta era su tasa de deforestación, y vean qué está pasando. Los últimos años ya casi es igual, es decir, ya no está, ya la tasa de deforestación ha disminuido y se está estabilizando. Este es el ejemplo para todos los ejidos ribereños con los cuales hicimos el primer contrato. Vean lo que pasaba en el 90, lo que pasa en 2000, lo que pasa en 2008 y lo que pasa en 2010. O sea, la deforestación va disminuyendo y casi en todos los parámetros hay noticias alentadoras de que el programa está funcionando ejido por ejido. Un detalle mayor, otra vez lo que les decía, que pasó en deforestación, pasamos en el Marqués de Comillas, la región en general, de 2.68 a 0.52, de 1.36 a 0.36 y de 2.49 a 0.91. Es decir, en todos hay una disminución de la deforestación producto del programa de intervención que estamos realizando. Y es así como teníamos la joya de la corona en esta imagen. Para mí la gráfica de la corona, porque demuestra cómo hemos logrado disminuir la deforestación en este programa de intervención en los pocos años que el programa ha funcionado.
Estábamos preocupados porque decíamos, bueno, muy bien, esto funciona Lacandona, un esfuerzo brutal, todo el mundo está metido, estamos apoyando con un programa sistemático y consistente que no hemos soltado durante 4 años. Y dicen, bueno, ¿y qué pasa en el resto del corredor? ¿Qué pasa en la península? ¿Qué pasa en Campeche? ¿Qué pasa en el resto de Chiapas? Entonces mandamos a hacer una encuesta independiente a 233 proyectos realizados en los 5 corredores y le hicimos varias preguntas, pero una era, ¿considera que mejoró la calidad de vida de su comunidad a partir que entró el corredor biológico? El 90% de la gente contestó que su calidad de vida había mejorado a partir de nuestra intervención. ¿Y de qué manera? Pues básicamente más de la mitad contestó, ha mejorado mi ingreso. Ha habido otras respuestas, como me dieron oportunidades para apoyar otros proyectos, metí otro punto de consideraciones. ¿Qué quiero decir con todo esto? De que a mí lo que me importaba es asegurarme que había un impacto también en la economía de la gente y no solo en la conservación de la biodiversidad. Hicimos una encuesta y un trabajo muy detallado en la ciudad de Lacandona y comparamos, y me gusta mucho lo de la Coneval, porque usando la metodología de la Coneval, lo que hicimos fue ver en función de, antes del proyecto, cuánto era el ingreso promedio anual líquido por ejidatario, y estaba en un promedio de 20,000 pesos anuales en ingreso líquido. Y se calcula que la pobreza alimentaria rural en agosto de 2008 estaba en 44,000 alimentarias, 52 de capacidades y 80,000 de patrimonial. El promedio era por abajo de la línea alimentaria. Supongamos que no fuera precisa, voy a aceptar que tuviera algunos errores, sin embargo era por abajo de la línea alimentaria. Esto fue antes del proyecto. Después del proyecto, ya con las acciones que les he mostrado, subió a 56,000, es decir, casi por arriba de la patrimonial, ¿no? Y entonces eso me parece que es un buen indicador de lo que hemos hecho. Y es un ejemplo de un señor que existe, se llama José Luis Méndez, uno de la gente con los que trabajamos. Se le hizo una encuesta domiciliaria con todo detalle, usando las encuestas del Ceneval. Y aquí explica cómo es que mejoró sus ingresos sin proyecto, extra sus ingresos, y con proyecto cómo aumentó los ingresos de 26,000 a 48,000. Y si contamos la unidad familiar extensiva, es decir, su yerno, su nuera, el trabajo externo, pues subía a 72,800 pesos promedio. Les recuerdo que además, como he mostrado en las láminas anteriores, mejoró la conservación de la biodiversidad vegetal, porque si hubiéramos logrado mejorar los ingresos, pero hubiera seguido la velocidad de deforestación, estábamos fracasando como hace 25 años. Entonces, a partir de eso, podemos a decir que el resultado ya está aquí en muchas poblaciones. La inversión conjunta institucional, que se ha sostenido ahora 4 últimos años, ha duplicado el ingreso per cápita de la gente. El uso de la biodiversidad tiene un potencial de mejorar las condiciones de vida de la gente. Y una cosa que parece muy importante, se han metido en proyectos productivos que generan una renta sostenible y no solo los subsidios a fondo perdido. Las 2/3 partes del ingreso que tiene la gente ya no dependen de los subsidios, sino dependen de los proyectos que están siendo autosostenibles. Y lo voy a dejar ahí. Porque si hablo del segundo proyecto me voy a tardar otros 15 minutos y no se vale. Tengo que respetar el tiempo de ustedes. Muchas gracias.